La presencia que estábamos anunciando desde hace unos días ya del economista Ernesto Talvi, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Voy a hacer un par de puntualizaciones antes. Cuando Talvi no se sabía ni siquiera si iba a ser candidato, hizo una gira por el interior. Búsqueda publicó un reportaje. Polilla, que es mi hijo que no está en este momento, le había llamado la atención. Me dijo: mira qué tipo interesante, papá, vamos a hacer un reportaje. Fueron vanas todas nuestras ilusiones, no pudimos contactarnos con él. Y en el transcurso de esta campaña, hace pocos días le llamamos, pero le llamamos justo en un día, era el día del debate, y por ende los responsables nos dijeron que era imposible. De todas maneras, le recibimos con todo el gusto. Creemos que es un hombre que ha aportado cosas nuevas al idioma político nacional, que es muy interesante, y es un placer compartir esta jornada con quien ha dicho además que para él el petróleo del Uruguay es el campo, y que el campo es la sintonía donde va a dirigir sus caudales más importantes, no para redundar en beneficio de 4 o 5, sino para que mejore la calidad de vida de la gente, que debe ser la preocupación de todos los orientales. Es un gusto, Ernesto, recibirlo acá hoy. Buen día. El gusto es mío y estoy en cierto sentido, Serrano, cumpliendo con un deber, porque como ya la mayoría de la gente sabe, estoy en esto porque el doctor Jorge Valle me lo pidió. Me pidió que asumiera esta responsabilidad, me enseñó todo lo que sé y recorrió el país diciéndole a quien quisiera escucharlo que ahora podía estar tranquilo, que alguien se iba a hacer cargo. Y me decía, entre otras cosas, hay 3 periodistas en el país que no podés dejar de ir a ver cuando visites las ciudades, y uno de ellos era usted, Serrano. Muy amable, muy republicano el doctor Valle, un gran republicano. Aquí estamos con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Tengo que entender por la propia presentación que le hice que a pesar de ser un hombre urbano, en su larga recorrida por el interior, usted decía que se había contactado con una cantidad de realidades que lo deslumbraba, que le hablaba de una gente muy positiva y muy interesante, y que su esquema desde allí, desde la capital, esté dirigido al campo uruguayo, es una muy buena cosa, que hace años el campo espera, ¿no? Todo país pequeño, Serrano tiene una locomotora que tira de los demás vagones. Eso los neozelandeses lo tienen muy claro. Yo tuve la suerte de ir a una visita de estudios a Nueva Zelanda por 20 días, hace ya unos años, y quedé deslumbrado porque si bien son, al igual que nosotros, un país turístico, es un país hermoso, un país logístico, tecnológico, cultural, ellos se visualizan a sí mismos y actúan en consecuencia como debiéramos visualizarnos nosotros. Somos primero y antes que nada un país de granjeros, de agricultores, de productores, agropecuario y agroexportador. Si el campo anda todo en este país. Anda la industria, anda el comercio, andan los servicios, anda la construcción. Nosotros estimamos que el campo genera 65% de los ingresos que se generan en el país, directa o indirectamente. Así que si queremos saber cuál es nuestro motor, ese es nuestro motor. Y además, yo digo el petróleo es el campo, pero Eduardo Blasina me corrige. Eduardo, por suerte, es uno de los 2 referentes entre los 30 que tenemos en nuestro equipo de agro, con Carlos María Uriarte. El ingeniero Carlos María Uriarte estudió, trabajó y vivió 7 años en Nueva Zelanda. Así que Uriarte. Así es. Es muy conocido. Sé que es conocido. Muy conocido. Dice, nuestro petróleo es el campo, sí, pero es verde. Y en lugar de estar distribuido en 2 o 3 pozos por allí, es una red productiva que se distribuye a lo largo y ancho del territorio del país. ¿Cómo los encantó a los dos? Porque ni Uriarte ni Blasina eran hombres del Partido Colorado. Porque Serrano, mire, Ciudadanos nació como un proyecto completamente nuevo. Arrancamos con la hoja en blanco y decidimos que íbamos a armar una organización seria, con método, para prepararnos para, obviamente, competir en elecciones, pero fundamentalmente para gobernar el país. Es complejo gobernar un país.
así que tiene que haber gente muy preparada. Y decidimos que íbamos a convocar a los mejores, que no le íbamos a pedir carnet de militancia, que no le íbamos a preguntar qué pasado político tenían, qué trayectoria política tenían, o si no tenían ninguna. Y convocamos 300 profesionales y técnicos, los más capaces del país, que se sumaron a este proyecto aportando su talento, su compromiso, su trabajo para ayudarnos a dibujar el futuro. Y de hecho, Carlos María, cuando le pedí que se sumara al proyecto, me dijo: mirá que mi abuelo peleó con Aparicio, soy blanco. Y dije: a mí no me importa. Digo, yo no te estoy pidiendo carnet de militancia, no quiero comprar tu conciencia, lo que quiero es tu talento, tu experiencia neozelandesa, que nos ayudes a pensar cómo llegamos de aquí, donde estamos, hacia allí. Y bueno, hemos hecho ese grupo de 300 personas hizo en 9 meses, 35.000 horas hombre, mujer después, un proyecto de país, un programa de gobierno que llamamos un pequeño país modelo, que es una cosa muy linda porque eso es lo que Valle Ordóñez, cuando estaba en Europa, en 1908, escribía a Domingo Arena y le decía: estoy aquí, Domingo, en Europa, soñando con construir allí en Uruguay un pequeño país modelo. Y es un destino y a la vez es un conjunto muy concreto de acciones para llegar a ese destino, y en particular con respecto al campo va a ser nuestra gran apuesta estratégica. Vamos a realmente poner en marcha esa cadena productiva y vamos a intentar incorporarle genética, investigación, desarrollo, tecnología, articularla con la ecología para producir cosas que muy pocos países pueden producir. Somos la última pastura natural que queda en el hemisferio sur, de las pocas en el mundo. Estamos sentados arriba de un vergel, podemos hacer cosas excepcionales que van a ser valoradas a precios, van a ser valoradas por los mercados más importantes del mundo y pagadas a precios muy buenos. Así que por allí empieza la cosa, hay que echar a andar el motor. Usted ha dicho que a través de su propia profesión y sus contactos con el mundo entero ha encontrado una cantidad de temas que ya los había visto que se habían suscitado en otros países y que había visto cómo los otros países lo solucionaban. Y a mí me da la sensación de que nosotros tenemos, más que la sensación, siento transparentemente a diario la preocupación de la gente. Tema economía, tema salud pública y tema educación. No sé, no los puse por orden de importancia, los puse en el orden que los venía recordando, pero me parece que esos son 3 temas que son vitales para la transformación del país. Y en el tema económico, la audición cumplió 51 años ahora el 21 de junio, ininterrumpido, se habrá visto baja y suba, ciclos ganaderos, y pocas veces había visto que tuviéramos tanto tiempo de venir con viento a la cola de todos los commodities, la carne, el arroz, la soja, varía todo. Llegó un momento, la lana, llegó el cuero, llegó un momento, y esto no es la realidad de hoy, ¿verdad? Y esto, ¿qué significa? ¿Cómo la economía, que supongo por su profesión, que es el rol donde se mueve como pez en el agua, cómo la ve? Complicada. La producción nacional está contra las cuerdas, en particular la cadena agropecuaria, agroexportadora, pero en general. Y como resultado también el comercio en el interior del país, eso se ve muy claro, que está muy deprimido y se están perdiendo empleos por los miles. Se perdieron 60.000 empleos en los últimos 4 años. Y como usted decía, Serrano, entre 2004 y 2013, 14, montados en una bonanza extraordinaria de los precios de los productos agropecuarios, porque la China se comía todo lo que había por delante, tuvimos un crecimiento excepcional, pero la soja valía $600 de tonelada, ahora vale la mitad. Pero también habría que admitir honradamente que no todo estuvo ahí también, ¿no? Porque Argentina y Brasil también estaban, que son grandes productores, con esos precios, con todo igual. La realidad económica de Brasil entre 2004 y 2013-14 le fue muy bien. Sí, nos fue a todos muy bien. Le fue a Uruguay bien, a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay. Al único que le fue mal, con el petróleo a $120, que estaba por las nubes, es a Venezuela, porque Venezuela se empeñó en destruir su economía.
O sea, realmente si uno se empeña lo puede lograr, hermano, pero hay que empeñarse cuando los precios de los productos agropecuarios que producimos y vendemos están por las nubes. Pero eso se terminó en el 2014, bajaron los precios, en muchos casos a la mitad. ¿Y cómo es y los productores nos dicen que aunque los precios son mucho más bajos que esos precios excepcionales del 2013, del 2014, no son precios históricamente bajos, que el problema que tienen es que es una estructura de costos que hace inviable producir con un mínimo de rentabilidad, o en algunos casos, como el del arroz, y para muchos productores lecheros, tienen que producir a pérdida. Y por eso el arroz es muy claro. Eso así es. Igual que el mejor grano del mundo, la misma intensidad proletaria que Japón, que Estados Unidos, vendemos bien y están en rojo hace 4 zafras. En rojo hace 4 zafras, el área cultivada pasó de 200.000 hectáreas a 120.000, están cerrando los molinos, están cerrando las industrias lácteas. ¿Y a qué nos aferramos para eso? Tambos en los últimos 4 años. Sí, ¿y a qué nos aferramos para eso? Si, como me acaba de decir, el 65% de la vida del país depende del agro, y el agro mire cómo anda. Y bueno, y así andamos. Tenemos la economía parada. La vaca les ganó. Y la vaca, Jorge decía, la vaca les gana, y bueno, les ganó. Yo digo ahora que como tienen esto en la orejita, le hice la versión 2.0 a Jorge, digo, la vaca digital le gana. Pero acá tenemos un serio problema de estructura de costos, es decir, para empezar, este guión, usted que ha estado 51 años, me dijo, 51 años, guión 21 lo conocemos muy bien. Durante la bonanza, el Estado recaudó un volumen extraordinario de recursos y gastó todos esos recursos y más, como si no hubiera mañana, como si esos precios que vimos en el 2013-14, que son para encuadrar, fueran a seguir toda la vida. Y bueno, no pasó, cayeron, la economía se frenó, la recaudación se frenó, pero los gastos siguieron como si nada, y se abrió un boquete en las cuentas públicas. El Estado gasta mucho más de lo que le entra. Entonces, ¿qué hace como primera reacción? Sube impuestos, sube las tarifas de gasoil, electricidad, que son insumos muy importantes en la cadena agropecuaria de la exportadora, por arriba de los costos de producción. Tenemos un gasoil 30% más caro que el que pagan los productores chilenos, energía eléctrica 20% más cara que la que pagan los productores chilenos, y un horticultor chileno de 4 hectáreas y un fruticultor de 15 hectáreas vive bárbaro, y los nuestros se funden. Y como eso no le da, y seguimos teniendo un gasto por encima de los ingresos, salimos a manguear, a pedir prestado. ¿Qué hacemos para pedir prestado? Salimos al mundo a pedir dólares, los traemos a la plaza, los vendemos, pasarnos de los pesos para pagar los gastos del Estado, y tenemos entonces un dólar poco competitivo que hace que el Uruguay sea uno de los países, el país más caro de las Américas para producir. Así que esta historia ya la conocemos, y la conocemos bien. El Estado, para resolver su propia irresponsabilidad en el manejo del gasto, termina matando con impuestos, con tarifas y con un tipo de cambio poco competitivo a la producción nacional en particular. Como digo, eso le pega con mucha virulencia a la cadena agropecuaria y agroexportadora y a todo lo que vive alrededor, que aquí en el interior, como digo, lo viven con claridad, entre otras cosas el comercio, que emplea mucha gente, pero que vive de los ingresos que genera esa cadena. El tema de la educación, que se lo voy a preguntar, eligió un hombre de la educación y del interior, además, para vicepresidente, pero fundamentalmente un hombre de la educación. ¿Y salud pública? ¿Cómo ve ese tema? Nosotros tenemos también un equipo formidable en salud pública, y está el doctor Ney Castillo y otros. Nada menos. Exactamente. Y lo que tenemos claro es que con los recursos que hoy se gastan, se podría realmente tener un sistema de salud pública
en el que todos los pacientes se quieran atender y todos los médicos quieran trabajar. Tendría que ser el estándar, el modelo, el mejor lugar donde atenderse en el país. Pero bueno, tenemos un sistema que básicamente privilegia lo asistencial en lugar de la prevención. La prevención tiende a reducir enormemente los costos, así que nuestra intención es cambiar ese paradigma para que con los recursos que hoy gastamos podamos ofrecer un servicio muchísimo mejor que el que hoy se presta. Bueno, no nos debemos un mundo de palabras todavía, pero bueno, expiró el tiempo que teníamos disponible. Yo le agradezco una vez más su presencia. Esta es su casa, acá caben todas las voces, absolutamente todas las voces. Es bueno razonar con gente que dice un día, buen día, todos buenos proyectos, llenos de buenas intenciones, pero los absorbe las viejas estructuras partidarias. Dice, estamos con Balbi, saludos para él y ustedes desde Ciudadanos. Serrano vino a cambiar la política para mejorar el país. Esto es un proyecto nuevo. No, toda nuestra organización política implica una renovación total y completa de los cuadros políticos, técnicos y profesionales. Así que realmente le pido a los oyentes que miren con atención. Acá realmente se ha armado una organización sana, potente, comprometida para tratar de hacernos cargo de la responsabilidad de gobernar y ofrecerle al país un mejor futuro que hoy luce en el horizonte. Se terminó, como decía Jorge Valle, el país del empate, Serrano. Se terminó el que quiere celeste que no le cueste. Este es un país en decadencia. Necesitamos dar un golpe de timón, tener un espíritu transformador, vanguardista, como el que supo tener el Uruguay a principios del siglo pasado, y ponernos en marcha hacia otro destino que este al que vamos, que nos está llevando a esto que tenemos hoy, a una sociedad que tiene un montón, cada vez más TV planas, más celulares, más autos, más motos, más computadoras, cada vez más fracturada, más agresiva, más violenta, más crispada, incapaz de convivir en armonía. Eso es vivir peor. Ojalá corrijamos algo de eso. Bueno, muchas gracias, buena jornada, le queda todavía, se me terminó el tiempo. Buena jornada y acá estamos, pendiente cuando quiera usar el espacio con muchísimo gusto. Muy amable, Serrano, ha sido un gusto. El candidato del Partido Colorado, economista Ernesto Talvi, en La Hora del Campo. La presencia que estábamos anunciando desde hace unos días ya del economista Ernesto Talvi, candidato